Bueno, a ver que me enchufe esto. Ahí dejamos. Consulta, ¿pudieron ver todos el video de ayer? ¿Han anotado alguna duda, algo que no hayan entendido? Era un video de una estructura de cabios, o sea, el típico techo de construcciones 2, todo resuelto en madera, y bueno, en ese caso puse una cubierta resuelta con tejas. Es lo más básico que van a ver acá en techo para construcciones 3. Lo uso a modo de repaso porque sí hay finales en donde tienen que hacer una estructura de cabios, pero con alguna complejidad. Por ejemplo, agregar una buhardilla, un lucernario, una claraboya, temas que vamos a ir viendo en la clase de hoy. ¿Tienen anotado alguna duda con respecto a ese video? ¿Algo que no se haya entendido, que me quieran preguntar? ¿O más o menos estamos? Bien. Y otra cosa, ¿han hecho consulta con algún profesor de la cátedra en estos días o todavía no? Sé que ayer hubo una en la facultad. No sé si alguno fue. ¿Nadie? Bueno. Ya comparto pantalla. Sé que ayer estuvo el arquitecto Pacheco y el Singer. Vamos a empezar. Mánquenme un segundo, vamos a ver desde la plataforma. Este cuadrito lo voy a descargar. Bueno, miren. Esto necesito que lo tengan bien estudiado, tanto a las pendientes y las medidas comerciales de los tipos de cubiertas. Ustedes, como corresponden a construcciones 3, se les suma una cubierta nueva, que es el tema de vidrio. Así como teníamos el CBE vidriado, el entrepiso de vidrio, bueno, podemos tener todo un techo de madera, un techo metálico, donde la cubierta sea con un vidrio de BH, templado, laminado, pero las medidas comerciales en este caso dejan de ser 1,80 por 2,40, como usábamos para CBE, deja de ser 60 por 60 centímetros para un entrepiso y vamos a 1 metro de ancho por un largo máximo de hasta 3 metros. Como les comentaba en la clase anterior, no descartemos la posibilidad de tener que dibujar un techo con tejas, porque los están tomando con bastante frecuencia desde hace un tiempo, tanto la teja francesa como la teja colonial. Y por defecto puede ser una chapa sinusoidal o trapezoidal. Yo ahí les dejé anotadas las medidas comerciales y las pendientes. Ojo que las pendientes no están en grado, van en porcentajes. 12% a un 15% la chapa. A la hora de tener que dibujar, lo pueden sacar por una regla de 3 simple o hacer algo más sencillo. En 1 metro van a subir 0,12 metros. En 1 metro suben 0,12. Unan los puntos de arriba o unimos los puntos de abajo, que sería indistinto, y con eso van a obtener la pendiente, la inclinación de ese techo. Y lo llevan en paralelo a la hoja en donde están trabajando. Pero no agarren un semicírculo, porque con el semicírculo no es lo mismo ese grados que lo que yo les estoy poniendo, que va en porcentaje. Les aclaro porque a veces ven ahí 12 a un 15 y me dicen es grado, no, porcentaje. O sea que tienen dos formas de sacarlo, por regla de 3 simple, o directamente hacen un esquema pequeñito así en escala, lo repito, en 1 metro suben 0,12 metros, en 1 metro 0,12, unen los puntos arriba o abajo y con eso trabajan la pendiente del techo. La pendiente del techo no está relacionada a la estructura, no importa si es cabio, correas, cabreada, par y tensor. La pendiente está directamente relacionada al tipo de cubierta. La chapa va entre un 12 a un 15%, las tejas entre 30 a 35, generalmente la colonial es en 30, la francesa es en 35, la francesa es en donde más riesgo tengo a que se filtre el agua, por eso aumento un poco más la pendiente, y la de vidrio un 20%. No es como la chapa, es un poquitito más, por el solape entre vidrio y vidrio para que por ahí no se vaya a querer filtrar el agua. Ya vamos a ver si colocamos un cubrefleje, un fleje de compresión o únicamente silicona. Eso lo van a ir estudiando
junto con las 3 aislaciones a considerar. Así como en entrepiso solamente evaluábamos la aislación acústica aérea y por impacto, en un techo hay que contemplar la barrera de vapor, que siempre va en la cara caliente, la aislación térmica y la aislación hidrófuga. La cubierta, la chapa, la teja, el vidrio, ya es considerada nuestra primera aislación hidrófuga, pero vamos a materializarla a través de una membrana asfáltica o una pintura. Observen que no les pongo el plástico negro de 200 micrones en esta opción. ¿Por qué? Porque al plástico en la cátedra como aislación hidrófuga les piden que traten de no usarlo, porque lo consideran uno de los materiales menos eficientes ya que el plástico transpira. Sí lo van a utilizar al plástico como barrera de vapor, pero como aislación hidrófuga solamente por un concepto o criterio que manejan los docentes de la cátedra, les digo, lo descartemos, por eso no les doy escrito como una opción a la hora de tener que usar un hidrófugo. En la calle lo que más se usa en realidad es el plástico, pero bueno, repito eso, por concepto de la cátedra lo consideran que es el menos favorable, prefieren usar una membrana o una pintura. Y estos cuadritos comparativos de las tipologías estructurales que los vuelvo a dividir en vía húmeda y en vía seca. Tengan en cuenta que la losa simple, la losa cruzada, la losa alivianada, el nervurado y el casetonado son exactamente iguales en cuanto a las luces a cubrir, máximas, mínimas, los coeficientes, los espesores con respecto a entrepiso. Si ustedes ya se han estudiado los entrepisos en vía húmeda, ese mismo cuadro les sirve de base para un techo. Solamente que a la hora de tener que hacer el detalle constructivo, repito, habrá que contemplar la barrera de vapor, la térmica, la hidrófuga y utilizar algún tipo de las cubiertas que les fui dando anteriormente. ¿Dónde cambia rotundamente este tema? En los techos en vía seca, porque aparecen nuevos términos como estructura de cabios, estructura de correas, estructuras de viga, cumbrericabios, estructura de cabriadas o estructuras de paritensor. En cambio, en entrepiso nos limitábamos a 3: envigado, entramado y emparrillado. Son muy similares, con la diferencia que cuando uno habla con este concepto de envigado, entramado, emparrillado, hacemos referencia a vigas que no tienen inclinaciones. Están puestas de forma horizontal porque el entrepiso tiene que ser accesible. Ahora, esa viga de envigado deja de tener esa nomenclatura y pasa a denominarse cabio cuando la viga acompaña la pendiente de ese techo. Esto, si bien no son detalles, es como un pequeño planteo que hago con un corte esquemático para que se pueda interpretar o puedan identificar bien la diferencia entre decir estructura de cabios y estructura de correas. Los cabios van en sentido de la pendiente, en cambio las correas van en sentido perpendicular a la pendiente, pero ambos tienen en común que como las separaciones nunca van a superar más de 1 metro, los cabios se separan mínimo 60, máximo 1 metro, las correas mínimo 60, máximo 0,90, hablamos de anchos de áreas de carga bajo. En su defecto, el coeficiente de esa madera, independientemente si es aserrado o multilaminada, pasa a 20. Si los perfiles son laminados en frío, en 25. Si son perfiles laminados en caliente, pasa a 30. Recuerden que esos valores no son los tradicionales, porque el tradicional es que la cerrada vaya en 12, la multilaminada en 17, un perfil en frío en 20 y un perfil en caliente en 25. Sin embargo, todos esos valores que yo acabo de nombrar se elevan en su coeficiente para anchos con áreas de carga baja. Todo lo que yo les acabo de decir lo van a encontrar acá anotado. Ahí les puse las separaciones de los cabios, las separaciones de las correas, que la luz máxima de un cabio va a ser hasta 8 metros, que las correas, en este caso, están más limitadas, son hasta 6. Y después, sobre esa estructura, va a venir directamente el paquete del entablonado y luego el de las aislaciones, que eso lo vamos a ver hoy en clases, cómo viene a ser la super de las aislaciones hasta llegar a la cubierta.
Si yo tengo que resolver en un final un techo a un agua, y bueno, me conviene trabajar o con una estructura de cabios o en su defecto con una estructura de correas. Me permiten resolver ambas tipologías, techos a un agua, a un faldón o con una sola pendiente. Ahora bien, si tengo mayor complejidad y hay que resolver un techo a 2 aguas o más, ya les voy a mostrar dentro de un rato qué es un techo pabellón. Ustedes están acostumbrados a techos a un agua y a 2 aguas, que es lo máximo que llegaron a ver en construcciones 2. Pero estas tipologías que yo les voy a mostrar ahora no tan solo me permiten obtener techos a 2 aguas, sino a 4, a 6, a 8, 10, 12 aguas, y así podría seguir aumentando la complejidad. Igual más de 12 no les van a dar para un final a ustedes. Sí puede ser una planta con 4, 5, 6, 8, 10, 12. Ya les mostraré en breve. ¿Cómo se genera eso? Por medio de viga cumbrera y cabios. La viga cumbrera me permite cubrir una luz no mayor a 12 metros, o sea que en este sentido esa viga cumbrera de apoyo a apoyo, que siempre tiene que tener una columna, un encadenado, un muro, no puede superar los 12 metros. Y es en ese punto en donde el techo comienza a dividirse con las diferentes cantidades faldones, en este caso solamente hay 2. Y pongo cabio de un lado hacia una pendiente, cabio hacia el otro, con las mismas características que la primera columna que hablamos hace rato, que es la separación, mínimo 60, máximo 1 metro. La viga cumbrera sí se la predimensiona con los valores tradicionales, porque si yo evalúo el ancho del área de carga de esa viga cumbrera, tomo la mitad de un faldón, la mitad del otro, y por defecto yo ya sé que va a ser mayor a 1 metro. Entonces, si esa viga cumbrera es mayor a los 4,50, la luz que cubre se la predimensiona, perdón, si es menor a 4,50 se la predimensiona en 12 porque va a ser una madera cerrada. Si tiene 8, 12 metros ya la trabajo como una madera multilaminada en 17. Si esa viga cumbrera es un perfil laminado en frío, en 20. Si es un perfil laminado en caliente, en 25. Incluso la podría plantear con una viga reticulada, si quiero. Una viga reticulada de madera era en 15, no sé si se acuerdan ahí de entrepisos, son los mismos valores, y una viga reticulada metálica en 17. Y por arriba de la viga cumbrera y los cabios, de nuevo vendrá el paquete del entablonado junto con el de las aislaciones. Sigo respetando la condición que esos cabios no van a cubrir una luz mayor a los 8 metros y que la viga cumbrera no mayor a 12. Siguen evolucionando esas tipologías y aparece lo que es la cabriada y una estructura de par y tensor. Digo que siguen evolucionando porque ya no voy a estar limitada a los 8 metros y a los 12. Ahora podría plantear luces de hasta 30 a 35 metros sin apoyos intermedios. Lo mínimo es 5, como máximo 30 a 35. Estas dos tipologías para mí son muy similares. A la hora de tener que estudiarlas, yo les digo que traten de ir relacionándolas. Lo único que cambia es el predimensionado y el aspecto formal de esa cabriada, que es un triángulo, la figura geométrica indeformable, mientras que estas son 2 vigas, pero en vez de tener una viga cumbrera que me sirva de apoyo para sostener esos 2 cabios que actúan de par, se coloca un tirante o tensor. Tensor cuando sea metálico, cuando es de madera tiene el nombre de tirante. En el predimensionado de la cabriada, si es de madera va de 4 a 6. Si es metálica va de 8 a 10, yo solamente dejé el valor más bajo, el de 8. Pero yo con eso lo que obtengo es esta altura, la altura del pendolón, la completa. Y todos los elementos lineales que conforman esta altura total de la cabriada lo van a adoptar ustedes y que el mínimo sea de 4 pulgadas, o sea 10 centímetros. El cordón superior, el cordón inferior y el ancho del pendolón mínimo tiene que tener 4 pulgadas. Nosotros lo que hacemos es predimensionar esto, la altura total, con H igual a de sobre 4 a 6 cuando es de madera, en 8 cuando es metálica.
y las diagonales, junto con los mini pendolones o las barras verticales, como quieran llamarlo, va a tener la mitad de la sección, o sea, 2 pulgadas. Si este acá tiene 4 pulgadas, este va a tener 2 pulgadas. Lo alejo ahí un segundito. Sí. Una consulta. Decir. Vos decís que la mínima es 4 pulgadas. Sí. ¿Y con qué criterio tendríamos que decir, bueno, 4 pulgadas ¿Aumentás? o más? Claro. Bien, porque cuando vos predimensionés las correas, a ver, la cabriada por sí sola es una viga, pero como se separan mínimo 2 metros, acá les dejé anotado, lo ideal es que se separen 3 según la cátedra y como máximo puedo tener una distancia entre cabriada y cabriada hasta 5 metros, necesito de una estructura que me genere un arriostramiento, una vinculación entre dichas cabriadas. Y ahí aparecen las correas. Cada una de estas correas, yo acá esta la distinguí en color rojo, pero son todas iguales, estas correas siempre tienen que apoyar o coincidir en los nudos. ¿Qué serían los nudos? Donde confluyen todos los puntos del eje neutro, del cordón superior, de la diagonal y el mini pendolón. Inmediatamente ahí iría una correa. A esta sí la predimensionamos. Entonces, por defecto, si a vos te queda una correa de 2, 3 pulgadas, bueno, acá seguís dejando el mínimo de 4. Ahora, si vos me decís, Laura, creo que es la que me habla, si esta altura te está dando 6 pulgadas, o sea, 15 centímetros, este cordón lo vas a tener que aumentar a 6 pulgadas. Por eso es que yo te paso el mínimo. Lo mínimo que tiene un cordón son 4, 10 centímetros. Va a estar relacionada directamente al predimensionado con el que trabajes esta correa. Hay finales, esto conozco, en donde a los chicos les da de 20 centímetros la altura de la correa, o sea, 8 pulgadas. Entonces, por defecto, ahí ustedes adoptan que el cordón superior también va a ser 8, el cordón inferior también de 8 y el pendolón, donde ese triángulo se divide en 2, también de 8 pulgadas. Y todo lo que me quede en el medio, las diagonales y los mini pendolones, con la mitad, 4 pulgadas. Ese va a ser tu criterio. Gracias. Bien. ¿Y qué más de acá que les quería decir? Siempre se toma la luz de apoyo, o sea, de eje a eje, a la hora de tener que predimensionar la cabriada, no se toma la mitad, sino que es la completa. Y sobre esas correas va a venir el entablonado y ya veremos todo el paquete de aislaciones en los detalles que tengo ahí separado. Veremos cómo llego para colocar algún tipo de cubierta, ya sea tejas, vidrio, chapa, etc. Sí. ¿Cómo era lo del pendolón, lo de la altura del pendolón? Lo de la altura, para que voy a usar el lapicito. Acá. ¿Viste estos valores que yo les pongo para el predimensionado? Sí. Una cabriada de madera, la luz dividido en 4 o 6, y si es metálica en 8. Hagamos de cuenta que es la de madera. Entonces lo que vos tenés que hacer es, tomas la luz de eje a eje, sí. Suponte, no sé, que sea 10 metros. A esos 10 metros vos lo vas a dividir en 4. Ese valor que a vos te esté dando, sea 70 centímetros, 80, 1 metro, incluso hasta 3 metros te puede dar, ese valor es el que se coloca acá. La altura completa, desde abajo hasta arriba del todo. Por eso yo les decía que en el predimensionado nosotros conocemos la altura total del pendolón. Y de ahí, yo tengo una duda, porque yo me acuerdo que para cuando hacíamos construcciones 2, cuando lo empezábamos a dibujar, sí. Nos pasaba que, o sea, el tema de la pendiente, de lo que era la teja, con la pendiente de cómo siguen las vigas, digamos, o sea, es como que ahí me acuerdo que era como cómo elegíamos, qué criterio tomábamos para hacer eso, digamos, porque siempre me pasaba eso, digamos, de que si yo tenía teja colonial o teja francesa iba a ser distinta a la pendiente, y después con la pendiente que me daba con la altura del pendolón era distinto, digamos. Perfecto, lo veamos. Y esto les va a servir después para la parte del detalle. Lo abro Corel y les muestro. Luciana, la que me habla. Sí. Veamos acá. Mira.
Tenemos dos caminos para hacer el dibujo de la cabreada, siempre y cuando esto puede variar según la consigna o los datos que a ustedes les dan. Van a rendir y tienen que hacer el predimensionado de una cabreada que cubre 10 metros y te dicen resolver una cabreada de madera donde la luz es de 10 metros y una cubierta que sea de tejas francesas. Vos sabés que la cubierta que te están dando como dato tiene que estar directamente relacionada a la pendiente que va a tener esa cabreada. Y vos me vas a decir, bueno, ¿con qué criterio me quedo? ¿Hago que la pendiente de la cabreada sea un 35% o uso el valor del predimensionado? Y yo te digo, primero usamos el predimensionado. Vos la vas a dibujar a tu cabreada con los 10 metros, exactamente en la mitad. Vas a venir y vas a trazar la altura del predimensionado. Te tiro un valor que te quede 2 metros la altura del pendolón. Y venís y unís. Te vas en los extremos para que se genere ese triángulo. Vos vas a decir, bueno, yo tengo la cubierta que es de tejas francesas. Vos vas a corroborar si esta pendiente que te está dando la cabreada determinada por el pendolón está o no en correspondencia a esa teja. Si la teja francesa es entre un 35% y a vos te queda esta pendiente de un 35%, bárbaro, pero eso generalmente no ocurre. Les va a pasar que esta pendiente o es mayor o menor a ese valor. Si es menor, si esta pendiente es menor a un 35%, vos vas a tener que aclarar que por razones constructivas, debido a que tenés las tejas francesas y la pendiente es entre un 35% aproximadamente, aumentás la altura del pendolón. Ahí vos tenés que guiarte de aumentar la altura del pendolón, llevarlo a la altura que te va a permitir a vos que la pendiente esté en correspondencia a un 35%. O puede suceder al revés, que a vos te quede una pendiente de un 40% y estás trabajando con tejas francesas de 35%. No pasa nada que tenga mayor pendiente. Vos podés tener mayor pendiente de la que admite la cubierta, pero nunca más un valor más bajo. No sé si me explico. Ah, bien. O sea, si es mayor no pasa nada. El tema sería si es al revés, es digamos. menor. Exacto, que vos hagas el predimensionado y que me digas, bueno, a mí la altura me quedó de 70 centímetros, la del pendolón. Entonces yo uno los puntos y cuando armo el triángulo, el perímetro de la cabreada, haces a un costadito, en 1 metro subís 0,35, en 1 metro subís 0,35, unís los puntos de abajo. Si vos ves que eso no está en correspondencia, bueno, yo lo hice como más así, por ejemplo, si vos me decís, bueno, me queda un valor más chico, bueno, no pasa nada, la dejas así a la cabreada. En todo caso, es mejor siempre aumentar la pendiente, pero nunca que vos cuando hayas visto ese trazado te quede así. Claro, bien. Porque ahí vas a tener que aclarar por razones constructivas, aumento la altura del pendolón. Vas a hacer el predimensionado, pero aclarás que la aumentas, debido a que a la cubierta. Bien, perfecto. Y ya que estamos con eso, otro problema o dificultad que pueden tener en un examen si tienen que dibujar una cabreada, vieron que yo hace rato les decía que las correas siempre tienen que coincidir en los nudos. Más o menos voy a... Manquenme un segundo. Y Yami, ¿el pendolón también va a ser igual que las diagonales o es un poco más grande? No, el pendolón tiene que ser igual al cordón superior e inferior. Ah, listo. No sé qué estoy haciendo. Más. Para darme cuenta que me coincide bien, quiero mostrarles una cosa. Siempre se empieza acá, una pegadita, y ustedes me dicen, bueno, yo del planteo estructural puse las correas cada 60 centímetros. Entonces ustedes vienen acá y dibujan cada 60 centímetros esas correas. Esa sería una opción. Vienen y las dibujan ahí, cada 60. Pero cuando empiecen a trazar las diagonales, la diagonal, lo ideal es que vaya entre un 45 a 60 grados. Esto no es en porcentaje, sino que está en grados. Creo que incluso les dejé anotado, ya les digo. No, no está puesto, pero las diagonales tienen que tener un ángulo entre 45 a 60 grados para que sea óptimo. Vuelvo al dibujo. Si ustedes ya han puesto estas separaciones, a este punto lo unen no con el ángulo de
45 a 60, se van directamente a la correa y de la correa bajan en vertical, vuelven a unirse hacia la correa y bajan en vertical y así sucesivamente. La única dificultad que van a tener, y no se tienen que asustar porque eso sí se lo ve mucho cuando uno lo dibuja a escala, es que a medida que yo me aleje, las diagonales van a ir siendo como más, digamos, más abiertas. Acá quedan muy cerradas. ¿Pero por qué? Porque yo me voy alejando y como vengo con esta diagonal, cada una de estas barras verticales desde ese punto, al unirse con la correa, va haciendo que, observen, miren, si bien no está a escala, les va a pasar algo similar. Esta quizás que les quede bien a 45 y después en las últimas quedan un poquitito más abiertas. Pero si ustedes quieren hacer que todas las correas tengan la misma separación, les va a suceder que las diagonales van a ir variando. Ahora, algunos me dicen, no, yo no quiero que las diagonales varíen, quiero tenerlas a todas iguales. Yo les digo, bueno, antes de elegir la separación de las correas, van a venir a nivel de dibujo y dicen, bueno, trazo un ángulo a 45, bajo. Trazo otro ángulo a 45 y bajo. Y cuando empiecen a colocar las correas, se van a dar con el problema de que la distancia, como siempre tienen que ir en los nudos, digo problema entre comillas, no pasaría nada, pero formalmente sí molesta, que a medida que yo me acerque al punto donde termina la cabreada, las correas empiezan a tener menor separación. ¿Por qué? Porque yo estoy respetando un mismo ángulo, y ese ángulo, al juntarse o al tener que vincularse con la diagonal, hace que a medida que yo me acerque al extremo de este triángulo, empiece a tener separaciones más cortitas. Van a ver muchos ejemplos, ya sea en la calle o si googlean el tema, en donde ven cabreadas que las correas tienen separaciones distintas, pero es para que las diagonales sean todas iguales, o al revés, priorizan, este generalmente es el que van a ver mucho en la calle, priorizan que todas las correas tengan las mismas separaciones y que lo que se vaya modificando sean las diagonales. Esta sería una opción, la que queda del lado izquierdo, usar las mismas separaciones de las correas y que se vayan modificando los ángulos, o en su defecto, que todos los ángulos sean iguales y se modifiquen las separaciones de las correas. Hacer que las dos cosas coincidan, nunca les va a suceder eso. Por eso les doy dos caminos. O eligen el de las correas o el de las diagonales. Yo creo que me inclinaría más por este. ¿Para qué? Para que puedan hacer primero el planteo estructural y en base a eso lo trasladan al dibujo. En cambio acá primero van a tener que hacer el dibujo y tomar con el escalímetro qué distancia les están quedando las correas para que después aparezcan reflejadas en el planteo estructural. De lo que acabo de explicar, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que lo veamos bien o que repase algún concepto? Bien, eso sí es importante que sepan, el tema de cómo la van a dibujar a esa cabreada. Y repito, el cordón superior, el pendolón y el inferior mínimo son 4 pulgadas, o directamente va a estar relacionado al tamaño de la correa que sale por predimensionado. Todos los elementos de intermedios, las diagonales y los mini pendolones con la mitad de la sección. Bien. Y cuando yo lo comparo con una estructura de par y tensor, los coeficientes cambian, pero quiero que observen que esta parte del cuadro no. O sea, lo mismo que puse acá, lo copié y lo pegué del lado derecho. En cuanto a las separaciones, en cuanto a las luces que admite el sistema, que las correas tienen que colocarse encima de los pares, en este caso las correas se colocan en las cabreadas encima de los nudos. Cada cuánto se separan las correas. Correas es como sinónimo de viga secundaria. Viga secundaria se le llama para generalmente entre piso y correas para techo. Se separan entre 60 a 90 centímetros y el predimensionado sigue siendo igual por el ancho del área de carga. ¿Qué es lo que cambia? La estructura del par. Esta primera fila, en donde la cabreada tiene unos coeficientes distintos al de un par. Si yo al par lo quiero de madera multilaminada, lo predimensiono en 17.
Si lo quiero hacer con una viga reticulada de madera, lo predimensiono en 15. Si quiero trabajar con un perfil laminado en frío, en 20. Si quiero trabajar con una viga reticulada metálica, va en 17. ¿Cuál es la diferencia entre un par y una cabreada? Que en el par es poner un cabio, básicamente les paso con ese término, es poner un cabio en un sentido, cabio en el otro, marco así la flechita porque va acompañando la pendiente, pero como acá no hay una viga cumbrera, porque esa es la tercera tipología, viga cumbrera con cabios, pasa a denominarse estructura de par. Y esas dos vigas que forman el par, que acá pueden tener dos tipos de nudos. Puede tener un nudo empotrado o articulado. Ese nudo articulado es cuando es madera, porque madera y madera no se puede soldar, entonces necesito de un pañuelo metálico y ese pañuelo que vaya con bulones. Si esto fuese metálico, les digo directamente, marco acá la soldadura, un perfil de un lado, perfil del otro, viga reticulada, viga reticulada, me ahorro de los bulones, me ahorro de un pañuelo. ¿Cuál es la desventaja de este sistema? Que les voy a dar como tarea que lean la cartilla de madera de la cátedra. Si yo a esto le aplico un peso, una carga vertical, ese par tiende a abrirse como un caballete. Lo marco acá en rojo, medio exagerado. Tiende a abrirse de esa forma. Necesito algo que una esas dos vigas. Y esa va a ser la función del tensor. Tensor es cuando esto es metálico. Lo van a ver muchos en las cocheras y en el centro. Vieron que uno trata de no tener tantas columnas en el medio por el tema de las maniobras y todo eso, y generalmente están trabajadas con estructuras de par y tensor. Las cocheras que ya tienen sus buenos años, seguramente la van a encontrar más bien construidas con una estructura de arco o una estructura de cabreadas. Pero las que actualmente se están haciendo, hay una que está ahí en diagonal, no sé si es Porter o Antares, pero sobre esa calle que se me fue, yo no soy muy buena con las calles, Muñeca, Maipú, por ahí, hay una cochera a mano derecha en sentido del tránsito, que tiene vigas reticuladas, es una estructura de par y tensor, a ver si tengo las fotos, así lo pueda mostrar al caso y vean lo de las correas, porque está interesante. Ahí he dejado de compartir un segundito, ya la saco del WhatsApp. Esa es una estructura de par y tensor, pero no resuelta con perfiles, sino que es con vigas reticuladas, que está pintada en color amarillo. Sí la deben ubicar. Yo la pasé en este grupo. Ahí comparto de nuevo. Esta. A ver. Miren, quizás que la ubican. Leo un poquitito. Creo que es la Maipú, si no me estoy confundiendo. ¿Dónde puedo reconocer que es una estructura de par y tensor? Porque acá, en donde el techo se divide en dos, no hay una viga cumbrera. E incluso estoy viendo que este es un tensor. Le digo tensor porque puede ser un cable o una barra rígida. En este caso es una barra rígida. Se le agregó otro tensor que actúa más bien como de pendolón. Eso es por las luces que tiene, que es bastante importante y no hay ningún apoyo intermedio que vaya reduciendo la luz. Han agregado como una combinación del concepto de la cabreada tipo pendolón, pero metálico, que podría o no estar, en el caso de ustedes no lo van a plantear. Y este nudo sería no empotrado. Sí, articulado cuando es de madera, empotrado se lo considera metálico porque directamente se vinculan las dos vigas reticuladas por soldadura. Esta altura del par sale del cálculo, haciendo H igual a L sobre 17. Ahí en el cuadrito que les mostraba hace rato dice viga reticulada metálica en 17, si es de madera en 15.
Y quiero que observen que aparecen 2 correas juntitas prácticamente, donde ese techo se divide en 2, y ahí se empieza con la separación entre 60, 90 centímetros como máximo. El diseño de esta viga reticulada no tiene elementos puestos de forma vertical, sino que todas van en diagonal, o sea, todas van generando una diagonal tipo zigzag. E incluso de la cara opuesta va al revés, donde acá queda libre, en el medio llegan las 2 diagonales. Entonces, en algún momento de uno u otro lado, estas correas están apoyando en los nudos. Apoya en este nudo del lado izquierdo, apoya del nudo del lado derecho, y así sucesivamente. De ahí viene la chapa, acá no se ve ningún paquete de aislaciones, porque bueno, no tiene sentido, no es un lugar habitable o que tenga la estructura muy baja. Ahí se ve también. Y acá, por ejemplo, cómo se vincula a las columnas. Yo puedo hacer que la estructura de la viga reticulada empalme por el costado, o en su defecto, si yo acá tuviese toda una viga de hormigón armado, que se agarre del lateral, pero acá han decidido directamente que la vinculación sea a la columna. Entonces esa columna tendrá los pelos en espera, tendrá una planchuela abajo que me sirva de base para vincular por soldadura esa viga reticulada. La separación entre estas estructuras, entre las estructuras de los pares, mínimo son 2 metros, lo ideal para la cátedra es 3 metros, lo máximo que teóricamente admite el sistema son 5. Quizás que esta tiene un poco más de 5, pero en un final no hagan eso porque si no yo sé que no lo van a considerar válido. Traten de trabajar con el valor ideal, esos 3 metros que usa la cátedra de referencia. Si tienen una planta de 9 metros, bárbaro, 3 módulos de 3, llegamos a los 9. Si la planta tiene 10 metros, tengo 2 opciones, 2 módulos de 5, llevándolo al máximo, o haciendo 4 módulos de 2,50. Eso va a quedar a elección o criterio de ustedes. Sí les aconsejaría que siempre traten con separaciones chicas, en vez de irse hacia los extremos, más bien vayamos al ideal o un valor que quede más bajo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí que cuando yo la predimensione la correa me dé con la menor altura posible. Cuanto mayor sea la separación de los pares, mayor va a ser la altura de la correa. Cuanto menor la separación de esos pares, menor va a ser la sección de esa correa de madera o metálica. Ya les voy a pasar por el grupo, así la tengan así las tengan a estas 3 fotos de ejemplo. Bien. Y yo les decía, cuando todo el par es metálico, esto se denomina tensor, resuelto con una barra rígida o un cable. Y cuando todo el par es de madera, a esto se lo denomina con el nombre de tirante. Ahí sí, a ver si es el mismo cuadrito que yo les compartí. Sí, no les puse, ya les voy a agregar o tomen nota ustedes ahora. Tirante cuando el par sea de madera, tensor cuando el par sea metálico. Cambia el nombre. Bueno. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda con los conceptos que les fui explicando de las tipologías? En vía húmeda es el mismo que entrepiso, no cambia. Cambia en vía seca. Dejamos de hablar de envigado, entramado y emparrillado y hablamos estructura de cabios, correas, viga cumbrera con cabios, estructura de cabriadas o paritensor. Vamos a cerrar esto. Si yo les muestro, tantos virtuales, creo. Este fue uno de los primeros exámenes, sí, el primero virtual, pero no de la 3, de la 2, que antes casi no tomaban detalles constructivos, fue el único examen como atípico, raro, en donde solamente eran preguntas teóricas. Una sola mesa lo han tomado, la primera cuando empezó la pandemia. Si bien es pregunta de Construcciones 2, a mí me sirve de repaso para ustedes, en base a lo que yo les acabo de explicar de las tipologías. En esa foto, ¿qué es lo que pueden reconocer? Es cabriada, es estructura de par y tensor, es de correas, es cabio, están combinadas 2 de esas tipologías, 3, 4.
A simple vista, ¿por qué se inclinan? No importa que se equivoquen, pero ¿qué es lo que pueden reconocer en esta foto? Parece par y tensor, pero a la vez tiene como una viga ahí en el medio, como una cumbrera, digamos, pero no sé. Bien. Viene una viga cumbrera. Ahí han podido reconocer algo interesante. A ver, vamos a poner ahí viga cumbrera. Vamos a marcar ahí, vamos a poner en amarillo para que se note bien. Bien, me dicen viga cumbrera, pero también han nombrado una estructura de par. Si esta es una viga cumbrera, estos de acá, o sea, este que viene inclinado hacia un lado e inclinado hacia el otro, ¿lo denominaríamos par o lo denominaríamos cabio? ¿Qué creen que sería mejor en ese caso? ¿Cabio o par? Cabio. Cabios. ¿Por qué? Porque observemos que las separaciones, si bien no sabemos con exactitud, se la ve que es chica. Esto más de 1 metro no tiene. Y el par parte de los 2 metros. Entonces tengo viga cumbrera. Podemos reconocer que hay cabios. Cabios. Hasta acá sería una sola tipología. Viga cumbrera y cabios es una sola. Cabios de un lado, pongamos cabio del otro. Ay, lo espejé, me va a quedar ahí. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro elemento pueden reconocer? Ya hay una tipología. Quiero que sepan que hay 3 tipologías combinadas. Así que no tengan miedo. ¿Qué otro elemento están viendo? ¿Cómo se llama esto? Pendolón, que forma parte en realidad de una cabriada. Ahí. Y este de abajo, ¿qué puede ser? Tensor. Bien, tensor, que tendría que, hablemos, ahí yo hago la corrección, el nombre sería tirante. Barra, les voy a poner cordón inferior de una cabriada. Y pongamos un color rosa, así se vea mejor. Ahí, y lo traigo. Lo analicemos. Una viga cumbrera. Esa viga cumbrera tiene apoyo sí o sí, y está bien porque ahí se ve que hay una columna. Esa viga apoya sobre esa columna en los extremos. Esa luz no puede superar más de los 12 metros. Sobre ella llegan los cabios, con separaciones cortas y que se vinculan por arriba. Tengo un pendolón que forma parte de una cabriada. El pendolón trabaja la compresión. En realidad ese pendolón es como una pequeña columna. ¿Para qué? Para darle menor luz a esta viga cumbrera, pero no es una columna que llega hasta el piso. Por eso lo denomino pendolón, sino que queda cortada e interrumpida por un tirante barra cordón inferior de la cabriada. Yo les diría que cordón inferior de cabriada, lo escribo solamente para que vean el concepto, yo lo sacaría. Porque si hay un cordón inferior, tiene que haber un cordón superior. Y acá no tengo cordón superior, tengo cabios. Entonces solamente lo único que veo de la cabriada es el pendolón. Y ese pendolón transmite toda la carga al tirante de madera. El tirante corresponde a la estructura de par y tensor. Entonces son imágenes que a veces les pueden llegar a dar, no creo que sea el examen con estas características, pero a mí me sirve para mostrar o para que lo puedan comparar, que en un techo no siempre va a estar la estructura pura. Cuando digo la estructura pura es que no siempre va a ser viga, cumbrera y cabios, punto, se termina. Que va a ser una cabriada con correas, punto, se termina, o par y tensor con correas. Puede suceder que en la calle vean este tipo de combinaciones, que se combina par y tensor con cabriada, que se combina cabriada con viga, cumbrera y cabios, que se combinan las 3. Paren que cabriada. Ya les voy a decir cuándo van a hacer captura. Pendolón, cabriada. Y otro, ¿y qué serán estos? Acá no hay ningún paquete de aislaciones, no hay cielo raso, directamente viene la chapa. O sea que si esto es chapa, ¿cómo se denominarían estos que van perpendiculares a la pendiente? Estructura resistente de la cubierta. Estructura resistente de la cubierta. Lo pintemos en azul.
Ay, lo voy a pintar en amarillo porque si no, no lo van a ver después. Estos de acá, estructuras resistentes de la cubierta. Puse pésimo. Resistente. Ahí está. Bien. Ya les voy a explicar cada cuánto se fijan esas estructuras resistentes de las cubiertas. Entonces, en esta foto podemos reconocer 3 tipologías. A veces me dicen son correas, por eso les preguntaba, lo quería completar. Las correas ya no debería de tener el cabio, no tendría mucho sentido. Y como acá ya se la ve a la chapa, la cubierta tiene que tener su propia estructura resistente. Por un lado está la estructura del techo en base a la tipología y por otro la estructura de la cubierta. Ya que estoy en eso, no sé si no recuerdo si en el video que les he pedido que vean para hoy, lo dejé anotado. Les quiero dictar cada cuánto se separan los contralistones, si es que se trabaja con chapas, con tejas o con vidrio. ¿Alguno me podría corroborar eso? Lau, ¿vos lo viste el video? Sí, pero no lo terminé de ver. Ajá. Hasta lo que vi no estaba. No estaba. Yo creo que no lo pasé, y de última, si lo pasé, no está de más que lo diga, así que lo voy a dejar anotado. Primero, hagan captura de esto, porque le saqué sin darme cuenta, para que lo usen a modo de referencia, para que recuerden que no tan solo puede aparecer una tipología, sino que se pueden combinar. Y me voy ahora a estructuras resistentes de cubierta. Empecemos primero con las tejas coloniales. En las tejas coloniales yo uso 2 conceptos. El contralistón clavador, lo vamos a pintar acá en color rojo, ya lo vamos a ver en algún detalle. El contralistón clavador, que ese se separa cada 0,30 metros debido a que el largo de la teja es de 40 centímetros. Entonces, de eje a eje, entre teja y teja, la separación de esos contralistones clavadores siempre va a quedar un valor fijo. Eso no cambia. 0,30 metros. La medida del contralistón clavador, lo voy a dejar anotada acá, medidas, es de 1 pulgada por 2 pulgadas. O sea que estaríamos hablando de 2,5 por 5 centímetros. Vamos a poner punto, se separa ahí, cada 0,30 metros. Y me sirve para fijar la teja colonial tipo canal. La tipo canal es la que va puesta en esta forma, como panza arriba. Se denomina ahora listón clavador, que tiene medidas de 1 por 3 pulgadas. Todos estos valores son fijos, o sea que si no los sabían de construcciones 2, es momento que se los aprendan de nuevo. Esos se separan cada 0,25 metros. Y acá coloco debido al ancho de la teja. No pongo el valor, no me lo acuerdo, ya lo vamos a buscar ahí en el... a ver, acá lo tengo. Siempre me confundo entre las tejas coloniales y francesas. El ancho, creo que es 16 y 21, pero por las dudas. A ver acá arriba que puse. Sí, 16 y 21, vamos a usar el ancho de los 21. Debido al ancho de la teja, que es 21. 0,21 metros. Ahí está. Y sirve para fijar la teja colonial, pero la llamada cobija. Vamos a poner con mayúscula acá también para diferenciarlo. Canal y cobija.
La cobija es cuando la teja está puesta así. Ya vamos a ver a nivel de detalle. Ahora, veamos qué pasa con las tejas francesas. Solamente vamos a tener un solo contralistón, porque la teja francesa ya no se la diferencia con la canal o tipo cobija, es una sola. Entonces, solamente hablamos de un contralistón clavador. La medida sigue siendo de 1 por 2 pulgadas, pero se separan de eje a eje cada 0,35 metros. Vamos a ir marcando los colores. Ahí. Y aclaro, debido a que el largo comercial es de 0,42 metros. Me van a decir, bueno, ¿de dónde saco esas medidas comerciales? Acá tienen que el largo comercial es 42. El largo útil es 35. Lo mismo pasa con la base de la francesa. No con la base, con el ancho. 20 es el ancho útil, pero el ancho comercial es de 25. Esto no significa que son dos tejas superpuestas, sino que tiene esa forma para que se genere un solape, tanto de arriba como del costado. De acá arriba el solape es 7 centímetros, la diferencia de 32 a 35, 7. Y de los laterales de 5 centímetros. Bien. Y nos falta de la chapa y del vidrio. Ya con eso los desocupo de esta parte. Chapa, sea la sinusoidal o la trapezoidal, la pongo como S/T. Se usan contralistones, clavadores, donde las medidas siguen siendo de 1 por 2 pulgadas y se separan de eje a eje cada 60-90 centímetros. A veces se lo extiende hasta 1 metro, yo me voy a limitar a 90, mínimo 60, máximo 90 centímetros. Ya saben que el largo de la chapa viene de 6, 7, 9, 10, 12, 12 como máximo. Eso lo van a encontrar acá, en este PDF, con las medidas, la forma de la onda. Y el último, que es la cubierta de vidrio. No sé si se han dado cuenta que el más complejo es la teja colonial, porque tiene la teja canal y la teja cobija. Entonces hay contralistón clavador y listón clavador. Desde las tejas francesas, chapa y vidrio solamente usamos el concepto de contralistón. No, y acá en vidrio sí cambia un poco. Les tengo que poner contralistón clavador, las medidas, pongamos de 50 por 50, como este va a ser metálico el techo, les pongo en milímetros, 1,2, desde un tubo 50 por 50 por 1,2 milímetros, separados no más de 3 metros, y después tenemos el listón clavador, medidas 50 por 75 por 1,2 milímetros, separados no más de 1 metro. Me van a decir, ¿y de dónde salen estos 3 metros y 1 metro? Por el ancho máximo del paño de vidrio. El largo máximo del vidrio es 3. Entonces esos contralistones clavadores vienen a ser como unas vigas secundarias para esta cubierta. Y los listones clavadores que van en sentido de la pendiente serían nuestras vigas principales. Nuestras vigas principales no pueden estar más de 1 metro porque es el tamaño que usa la cátedra, que el ancho del vidrio no sea mayor a 1 metro y el largo sí puede llegar a ser hasta 3 metros. No sé si han tomado nota de eso, si no lo pongo ahí, le hacen una captura, después lo pasan en limpio. Eso lo tienen que ir manejando desde ahora para que no les resulte
no les resulte complejo después recordar las separaciones o cuando vean el detalle, esto no cambia más allá de que el techo sea de madera, metálico, que sea de hormigón y que la cubierta es de tejas. Esto sería estructura resistente de la cubierta, no estructura resistente del techo. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Lo saco, hagan captura por las dudas. Vamos a borrar esto. Y vamos bien con el horario, sí. Vamos a empezar. Este techo. Techo de vidrio, ese no, arranquemos por esto. Bueno, un concepto totalmente nuevo porque esto no lo habían estudiado en Construcciones 2, quizás que de estructura algo manejen, el famoso sobretecho climático, que se caracteriza porque tenemos 3 estratos. Un estrato inferior, que va a ser como un entrepiso, un estrato intermedio que va a generar una ventilación y un estrato superior que es la estructura resistente de ese techo metálico con una cubierta que va a ser liviana. La cubierta liviana significa que va a ser de chapa. En la plataforma yo hice un pequeño resumen sobre qué es un sobretecho climático y esas 3 capas que les acabo de aclarar. El sobretecho climático es considerado un tipo particular de techo frío. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un techo frío y un techo caliente? Que eso han tomado en la penúltima mesa, en la de mayo. ¿Cuál es la diferencia entre un techo frío y un techo caliente? En realidad no les preguntaban eso, sino que tenían que resolver los chicos un techo frío. De acá les voy a mostrar. En la cartilla de madera, en el capítulo de techo, en la página 242, 243, está la diferencia entre un techo frío y un techo caliente. Quiero que sepan lo básico de esto. Cuando hablamos de un techo caliente, significa que las 3 aislaciones están superpuestas una encima de la otra, arman como un sándwich. La aislación térmica queda exactamente en el medio, ya sea con lana de vidrio o poliestireno expandido. Por arriba viene la aislación hidrófuga y por debajo, hagamos de cuenta que es color amarillo esto, viene la barrera de vapor. De abajo hacia arriba es ese orden, barrera de vapor, térmica y aislación hidrófuga. Eso me está generando el concepto de un techo caliente. Para que se transforme en un techo frío, se hace que entre la térmica y la hidrófuga, ahí marco el concepto de techo frío, que entre la aislación térmica y la aislación hidrófuga tengamos una cámara de aire, que esa cámara de aire no va a ser estanca, sino que actúa como un muro doble. Lo mínimo que tiene que tener esa cámara son 1 pulgada y lo máximo que puedo llegar a tener son 3. O sea que sería 1 pulgada, podría tener 2 pulgadas, incluso hasta 3, mínimo 2,5, máximo 7,5. Que a la hora de que veamos el detalle vamos a ver que esto lleva una rejilla para que por acá no entren pajaritos, no entre ningún tipo de insectos, pero que a su vez me permita tener ese flujo de aire donde por abajo entre el aire frío y a medida que asciende el aire frío se transforma en aire caliente y es expulsado en la unión ya sea de un techo a 2 aguas o en su defecto antes de llegar a la apretada, si es un techo a 1 agua. Es importante que manejen este concepto. La diferencia entre un techo frío y un techo caliente, página 242, 243 de la cartilla de madera. ¿Por qué? Porque cuando lean la teoría, son 5 hojitas, necesito que le den una lectura a esto hasta mañana a ver si tienen alguna duda o ya lo hacen durante el fin de semana y el día lunes y martes preguntan, porque ahí aparece que un sobretecho climático es un tipo particular de techo frío. ¿Por qué no es directamente un techo frío y se usa la palabra tipo particular?
Porque el sobretecho climático tiene 3 estratos, como les comentaba hace rato. El estrato inferior, que forma parte del techo, pero en conclusión es como un entrepiso. Siempre tiene que estar hecho en vía húmeda ese estrato inferior. Es losa, losa simple, losa cruzada, nerburado, casetonado, losa sin viga, cualquiera de las tipologías que ustedes saben que se hace en vía húmeda, al cual se le agrega un contrapiso y ahí muere. ¿Por qué digo ahí muere? No lleva barrera de vapor, no lleva aislación hidrófuga, no lleva una aislación térmica. ¿Pero por qué? Porque por arriba va a venir una determinada altura que es de un estrato intermedio. Ese estrato intermedio no tiene una construcción de proporciones laminares, o sea, no es que de repente lo tengo que materializar con alguna columna, viga, con alguna losa, sino que tiene que estar expuesto a los 4 vientos. Es como una super cámara de aire. ¿Por qué digo super cámara de aire? Porque esta altura ya no es de 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas. No, acá incluso hasta puedo generar un local que cuando digo habitable, lo tomemos con pinza porque es más bien un depósito. No es que yo me voy a sentar acá a tomar mate o lo uso de terraza. Es como un depósito o, en su defecto, lo utilizo para que queden ocultos los equipos de aire acondicionado, lo utilizo como una pequeña sala de máquinas para determinadas cosas puntuales. ¿Por qué le digo tomemos con pinza esto de un lugar habitable? Porque en el examen de mayo les pedían a los chicos resolver, era algo similar a un sobretecho climático, y les decían que esto era un entrepiso, que acá tenían que plantear la estructura que ellos quieran, cabriada, paritensor o viga cumbrera con cabios, porque era un techo a 2 aguas, y que este local era habitable. Y en realidad la cabriada me va a estar molestando ese paso. La estructura del paritensor, el tensor molestaría, viga cumbrera con cabios no tanto, pero es poca la altura que se genera acá. Cuando digo poca, puede ser 1 metro, 1,20, pero tampoco que voy a tener 3 metros, que sea cómodo, tipo una terraza, algo en donde, reitero, no es que yo voy y me siento a tomar mate o miro o tengo visuales. Incluso acá en el detalle van a ver que se coloca una celosía, porque si no esto más bien me va a servir de nicho para palomas, pájaros, etcétera. Este sistema lo tienen mucho las escuelas del gobierno anterior. De hecho, si han cursado Morfología 3, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes les debe haber tocado analizar escuelas acá en Capital, en Tafí Viejo, que eran las que estaban hechas con el sistema de un steel frame. Y todas esas escuelas, la mayoría tiene sobretecho climático. Ya les voy a mostrar algún ejemplo. Entonces, tenemos el estrato inferior, hay un estrato intermedio y está el estrato superior. En ese estrato superior, lo único que tiene que contener es la estructura que hace que se sostenga y una cubierta. La cubierta puede ser de chapa, de teja, vidrio no tendría ningún sentido, ¿verdad? No tiene lógica ahí. Generalmente se lo hace con chapa, porque se lo pide como liviano. Me van a decir, bueno, ¿y dónde se coloca acá la aislación térmica? La aislación térmica está dada por la cámara de aire, que esta altura está directamente relacionado al voladizo. Si el voladizo me lo dan como dato que tiene 1,80, significa que esta altura va a ser de 90 centímetros. Si a mí me dan como dato al revés, me dan como dato que esto tiene 1 metro, yo sé que el alero, el voladizo de ese techo va a tener el doble, o sea, 2 metros. ¿Por qué? Porque hay que proteger, por el tema de las lluvias, que acá cuando yo plantee la celosía no vaya a querer entrar agua y quede estancada en este estrato inferior, que no va a estar teniendo una barrera de vapor ni una hidrófuga. ¿Por qué? Porque esto me tiene que servir a mí de intercambiador térmico. Yo como tengo esta cámara de aire, a la losa no le agrego ninguna aislación hidrófuga ni barrera de vapor. Eso lo van a leer acá, todo lo que yo les estoy diciendo un poquito medio rápido, no se preocupen si no están tomando nota porque está escrito, quiero que lo lean desde esta cartilla. En realidad es una cartilla de la cátedra, creo que son 20 páginas, yo hice un resumen, pasé en limpio los gráficos, porque creo que ellos los tienen como a mano alzada, mucho no se entiende, los pasé más o menos en orden
y con que ustedes vayan sabiendo estas cinco hojas, en el caso de un posible punto teórico, van a andar bien para este tema de un sobretecho climático. Ahí están las características de los 3 estratos y yo me vengo a este cuadrito. ¿Cuáles son las características que tiene que tener este techo frío que tiene una particularidad? Primero, como les decía hace rato, el tema del perímetro libre que esté expuesto a los 4 vientos. Eso me va a permitir a mí siempre mantener una constante en la circulación de aire. La segunda característica, que el estrato intermedio, es decir, esta altura, va a estar relacionado a que va a ser 2 veces, ¿cómo sería? 2H va a ser igual al voladizo. Si a mí no me dan como dato el voladizo, por defecto no voy a estar conociendo la altura, esa altura se sale con un predimensionado, que es la luz dividido en 25. Uno toma la luz total que cubre ese techo, lo dividimos en 25 y esa va a ser la altura con la que voy a trabajar el estrato intermedio. Quizás que tengan que recurrir a esta fórmula o quizás que les dan como dato esa altura o quizás que les dan como dato el voladizo. Ya saben que si les dan como dato el voladizo, la altura es la mitad. El estrato inferior, que les explicaba hace rato, que no hay que resolverlo con ninguna aislación hidrófuga, ninguna barrera de vapor. ¿Por qué? Porque me actúa de intercambiador térmico, intercambiador de calor, desde el local hacia el exterior. Entonces ahí se marcan las flechitas. Es importante que se aprendan estos gráficos por si vuelven a tomar algún punto teórico. Y el alero, ahí está, 2 veces H, por el tema de la lluvia, que me actúe también como una barrera hidrófuga. El ejemplo que les decía que alguno lo puede haber estudiado en morfología es la escuela ENET número 5, que está ahí en la Sáenz Peña y donde empiezan las piedras, que al frente están haciendo una estación de servicio, creo que es una Refinor. Si alguno anda por el auto o es de esa zona, si se ponen a observar atentamente esa escuela, tiene toda una estructura que es de hormigón o mampostería. O sea, tiene una mezcla en realidad entre mampuestos y algo monolítico. Y esto es una celosía, que es la que me está protegiendo el alero, porque acá arriba hay este tiene sobretecho climático, tiene el estrato superior para dejar ocultos los equipos de aire acondicionado. Y cuando estos voladizos o aleros son muy grandes, se los apuntala. Se le pone una ménsula o algún tornapunta, que es lo que están viendo ahí. Acá hay una celosía, cosa que no armen nido las palomas o cualquier bicho que pueda entrar a ese espacio, que si yo lo analizo así esquemáticamente, les digo, este es el block de hormigón, mampostería, que es con estructura independiente. Este es el estrato superior, que ese estrato superior tiene su propia estructura resistente, que es acá en donde se arma el patio de la escuela. Este es no intercambiador térmico, sino el estrato intermedio, para que esto quede abierto o expuesto en los 4 laterales, a los 4 vientos, y el concepto de cerrarlo acá con una celosía y después se le agrega algún puntal. Puntal, tornapunta, ménsula. En este caso son tanto el estrato superior, lo marco al superior acá en celeste, como el estrato inferior con estructuras independientes, no comparten apoyos. ¿Por qué? Porque el estrato superior apoya en 2 columnas. Y acá el estrato inferior tiene sus propios muros con su sistema de fundación. Eso puede variar. Si van al cuadrito mío, acá, pantalla completa, les pongo 3 situaciones de esos estratos. La primera es que el estrato sea independiente, pero con apoyos compartidos. ¿Qué significa esto? Que sobre un mismo muro carga el estrato inferior
Acá tengo una viga horizontal superior de hormigón armado, le llamemos losa si quieren, losa simple, losa cruzada, losa alivianada, nervurado, casetonado. Y por arriba, la estructura del estrato superior tiene una pequeña columna, pero esa pequeña columna está cargando, acá está hecha por diseño así como un triángulo, podría ser una sección cuadrada rectangular, pero carga sobre el mismo muro. Por eso dice estratos independientes, pero con apoyos compartidos. Ahora puede ser el ejemplo número 2, que es el de la escuela que yo les mostraba, Estrato independiente, pero también con apoyos independientes. Este muro de mampostería está recibiendo la carga de lo que es el estrato inferior. Y el estrato superior tiene su propia estructura resistente que está quedando por los costados. Contiene el estrato inferior. O en su defecto, la tercera opción, que para mí es una de las más complejas porque acá hay que hacer hay que sobredimensionarla esa losa, dice con estrato inferior portante. O sea, hay un apoyo que es para el estrato inferior, pero el estrato superior, en vez de transmitir la carga al muro, hace que cargue sobre el inferior. Ese inferior tiene que ser portante, entonces va a tener que estar sobredimensionado, no va a ser una losita ya de 12, 10 centímetros, quizás acá ya necesito una losa de 12, una losa de 18, 20 centímetros, 21, 22, pero ¿por qué? Porque le están llegando pequeñas columnas que no llegan hasta abajo del todo, sino que mueren en ese punto. Cualquiera de esas tres opciones de la forma en la que tienen los apoyos corresponden a un sobretecho climático. Del final que les voy a mostrar ahora, conozco que les han dado que compartan el apoyo. Así calculo que lo han elegido de esa forma para que les entre todo en una hoja 3. Bueno, y ahí les puse un ejemplo como para que tengan otra alternativa distinta al que les voy a mostrar ahora. Eso lo tienen, les muestro, acá. Dice, sobre techo climático, planteo estructural, detalle más teoría. El planteo es lo que vamos a ver ahora con el detalle, y este es el PDF que yo les mostraba hace rato. Está en formato PDF, las otras están en fotos. Planta de final, donde les pedían puntualmente hacer un sobretecho climático a los chicos, una planta de 1580 por 1580. Tenían un alero, todo lo que está marcado en proyección. Ese alero ya les daban como dato que era de 1,60. Entonces mi pregunta sería, si me dan como dato que el alero es de 1,60, ¿de cuánto va a ser el estrato intermedio? De 80 centímetros, ¿verdad? Porque el alero es el doble. Entonces a veces me dicen, yo me puse a hacer H igual a L sobre 25. Yo les digo, si les dan como dato, el alero ya no hace falta que hagan el coeficiente. Directamente a ese valor, le sacan la mitad de 0,60, nos quedaría 0,80. Resolver un sobretecho climático con estrato inferior, vía húmeda, y con el estrato superior en vía seca. Se evaluará el criterio del alumno en la elección de materiales. La cubierta tendrá que ser de chapa, resuelta a 2 aguas, sin apoyos intermedios. Sin apoyos intermedios significa que si viene Álvaro o viene Lucas y me dibuja por acá alguna columna, 1, 2, 4, la cantidad que fuese, no están con esta condición que hay que respetar que la luz completa es de 1580 por 1580 de eje a eje. Yo debo haber borrado lo que decía acá en las flechitas, pero esto es una estructura en esqueleto, columnas de 20 por 20 centímetros, y esto es la proyección del estrato superior. No me aclaran la tipología, que es lo que generalmente pasa en los finales. Es muy raro el final en donde les digan hacer cabriada, hacer par y tensor, hacer tal otra. Lo único que me están dando como dato que me aporta a poder definir la tipología es que es un techo a 2 aguas. Entonces, de las 5 que yo les expliqué, descartamos cabios, descartamos correas y nos quedan 3 opciones. Viga cumplera con cabios, cabriada y par y tensor. Yo les digo, de esas 3 que acabo de dar, que me dan como resultado techos a 2 aguas, hay una que no se puede usar. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál será que no se puede usar? Por las luces y porque no tiene apoyo.
viga cumbrera con cabios. Miren, si yo pongo acá una viga cumbrera y sobre esto digo, bueno, van a empezar a venir los cabios, a mí me van a decir, esta viga, ¿dónde apoya? La viga cumbrera no tiene el apoyo puntual de una columna o en su defecto un encadenado. Y además estoy superando que de apoyo a apoyo la viga cumbrera tiene que tener hasta 12 metros. Y acá voy a estar teniendo 15,80 de eje a eje. Siempre las luces que les den los va a limitar o los va a guiar y ayudar a determinar cuál tipología pueden usar. En este caso, esta planta estaba hecha para que algunos alumnos digan, bueno, se trabaja con cabriadas, y otros digan, trabajo con una estructura de par y tensor. Como no está aclarado, es indistinto. Una u otra opción son válidas. Siempre digo lo mismo, la única desventaja de este tema es que hay que hacer 2 planteos estructurales. El detalle es fácil, es uno solo, ya les voy a mostrar cómo quedaría, pero el tema es que van 2 planteos estructurales, uno del estrato inferior y otro del estrato superior. Empecemos por el estrato inferior, o sea, yo tengo que cubrir solamente este módulo de 15,80 por 15,80, no se marca nada en voladizo porque eso sería del estrato superior. Yo sé que es en vía húmeda. Bueno, ¿qué tipología en vía húmeda se puede usar para esta planta? ¿Qué les parece? A veces me dicen, bueno, puedo hacer una losa simple, y no, en el horno estamos con la losa simple porque es hasta 4,50 y esto tiene 15,80. Losa cruzada, tampoco, porque en las 2 direcciones, si bien es una planta cuadrada, estoy superando los 6 metros que admite el sistema. Losa alivianada de viguetas y bovedillas tampoco, porque ponga así la vigueta, ponga en el otro sentido lo máximo de la serie T21, el largo comercial es 7,20, lo útil es 7. Nervurado puedo hacer, y no, porque el nervurado máximo era hasta 9 metros, era entre 7 a 9. ¿Y cuál nos quedaría entonces? ¿Casetonado? El casetonado. Entonces voy a tener que hacer en una planta, en escala 1:50 o 1:100, creo que por la escala acá 1:50 les va a quedar bien cómodo, van a tener que marcar los nervios en las 2 direcciones. A veces me dicen, ¿y hace falta agregar vigas perimetrales? Y yo les digo, no, porque por 80 centímetros, más de lo que admite el sistema, no me voy a poner en el trabajo de agregar vigas perimetrales. Si hubiese sido una planta más grande de 18 por 18, ahí recién agregaría esas vigas. Acá solamente marco nervios, vigas en trazos que vayan en las 2 direcciones, corroborando que esta separación, recuerden eso que yo les decía, por criterio de la cátedra, les aconsejan, o en las últimas consultas a los chicos les decían que tanto que el casetonado no lo superen de eje a eje más de 1 metro. Yo en la teoría que les pasé les puse que lo podíamos separar hasta 1,50. En realidad se puede separar hasta 3, pero la cátedra tomaba hasta 1,50. En la última consulta, en las últimas que hicieron los chicos, me dijeron que la mayoría de los profesores coincidían de que les decían, a la hora de tener que resolver un casetonado, traten de que la separación entre esos nervios no sea mayor a 1 metro. Y para el nervurado ya saben que no tiene que ser mayor a 80. Eso sí lo tienen bien anotado con el criterio que están manejando actualmente. Marcamos las vigas rojas, que estas son de hormigón armado, las vigas que van en todo el CBE, vigas horizontales superiores de hormigón armado, esas se predimensionan en 12. En cambio, el casetonado se predimensiona 33 a 36. Mi pregunta es, ya tengo el planteo del estrato inferior, ahora tengo que pensar del estrato superior, y acá ya hay que abarcar estos aleros de 1,60. ¿Yami? Sí. En el planteo anterior vos dijiste 5,80. ¿Se toma, o sea, desde la parte exterior hasta la exterior de la columna o de No, no. Me debo haber equivocado, no sé por qué dije 5,80, es 5,20. De eje a eje sería 5,20. No, pero para el casetonado. Ya sé lo que me decís. Sí.
Sí, perdón, ahora entiendo. Yo dije que la luz, claro, sería 1560 de eje a eje. La luz total es 1580. Vos siempre vas a tomar de eje a eje para tener en cuenta si trabajas con las vigas perimetrales o no. ¿Se entiende, Lau? Sí, sí. Bien, pensé que yo decía 580 y es de la luz total. Si sumamos 4 columnas de 20 y 3 módulos de 5, en total tendríamos los 1580, pero se toma de eje a eje, serían 1560. Bien, entonces pasando en limpio, si tendríamos que hacer el estrato superior, ya lo voy a mostrar directamente, así avanzamos. Hacer una estructura de cabriadas o hacer una estructura de pared tensor, el planteo estructural no cambia, sigue siendo el mismo. Observen que solamente marco las columnas, no le hago una línea, no hago una línea por acá, porque si no parece que tengo muro. En realidad el muro está cortado o interrumpido a la altura de... a la altura del estrato inferior. Después tendré que hacer el cerramiento con alguna celosía. Marcar la pendiente hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, o que venga Ale y marque la pendiente hacia arriba y hacia abajo, es indistinto. Como la planta es cuadrada, hacerlo de un lado o del otro, como no estaba aclarado, ustedes lo pueden proponer. De columna a columna voy marcando las cabriadas o las estructuras del par. Yo hice estructura de par, va completa, y en sentido perpendicular vienen las correas. Esas correas con una separación que no sea mayor a los 90 centímetros, y dibujo canaletas de los dos lados, que la pinté en color gris, y le agregué 3 caños de bajada. En vez de tener solamente en los extremos, le agregué uno más exactamente en la mitad. Bien. Más o menos hasta acá, ¿cómo vamos? Algo que no se esté entendiendo, algo del planteo, del estrato inferior, del estrato superior. El único que no tiene planteo es el estrato intermedio, que es la cámara. Si yo paso al detalle, primero que todo lo que sea techo se dibuja en escala 1 en 5. Y voy a empezar desde acá abajo hacia arriba. Yo tenía un casetonado. Entonces yo sé que ustedes ya saben dibujar un muro, en este caso era un muro no portante, me daban como dato que había columnas de 20 por 20, entonces decido trabajar con el ladrillo cerámico hueco de 18 por 18. Esta es la viga horizontal superior de hormigón armado, que se la predimensionaba en 12 para conocer esta altura. Tomábamos la luz, que era 520 de eje a eje, lo dividimos en 12 y la dibujamos. Dibujo el casetonado, tal cual un entrepiso, con la separación de estos nervios. Procuremos que no sea mayor a 1 metro para respetar el criterio de la cátedra. La base de los nervios era entre 0,10, 0,15, el ideal, máximo 0,20. La altura total del casetonado sale del predimensionado, haciendo H igual a L sobre 33, 36. El espesor de la losa, ¿cómo se sacaba? Era la separación de los nervios dividido en 12. La altura del nervio salía de la resta de la altura del casetonado menos el espesor de la losa. Cada una de las armaduras de esos nervios que conforman el estribo iba 30 hacia un lado, 30 hacia el otro. Mi pregunta es, ¿qué le está faltando en cuanto a armaduras a este casetonado? ¿Qué pasaba a 1/5 de la luz? La armadura caballetea. Entonces, sobre este mismo esquema, puedo marcar por acá un corte y decir, bueno, 1/5 de la luz, esa armadura caballetea, viene por acá, y como esto es sinónimo de una losa cruzada, recordemos que la losa simple evoluciona y es nervurado, la losa cruzada evoluciona y es casetonado, tendríamos que estar viendo las armaduras en corte por acá, por la parte superior también. Y directamente vengo y coloco el contrapiso. ¿Por qué? Porque acá no se coloca la barrera de vapor, no se coloca una carpeta de nivelación, porque en el concepto de sobretecho climático este espacio no va a ser accesible, no es habitable. Perdón, me corrijo porque usé mala palabra. En el sobretecho climático
este lugar no va a ser habitable, sí va a ser accesible, pero no habitable. ¿Accesible para qué? Para que de repente yo pueda tener acá los equipos, los motores de los del aire acondicionado que no molesten la fachada, y si en algún momento el técnico tiene que reparar algo, pueda acceder a este espacio. Que va a tener, o sea, no es que va a entrar chocho ahí parado de 10, seguramente, se me fue la palabra, tipo inclinado, como en cuclillas, no va a ser muy cómodo, tampoco que no pueda tener acceso, porque, insisto, el concepto de estos sobretechos climáticos es que dentro de ese estrato intermedio, que es para que quede expuesto a los 4 vientos, me genere como un lugar de depósito. Incluso yo siempre les comento a los chicos que, por lo menos yo, cuando tenía que hacer el proyecto final, que lo hice en Taller Duffy, Pilón siempre, independientemente de toda la parte de arquitectura, nos pide que hagamos o pensemos los planos de instalaciones, que hagamos los detalles constructivos completos, y en su momento me decía, bueno, pensá que esto se tiene que construir y dónde vamos a poner los equipos de aire acondicionado. Entonces, de repente, para que no me molesten en la fachada o no genere alguna no sé, alguna textura hacia afuera con una chapa perforada, etcétera, etcétera, me dice, usé el concepto de un sobretecho climático. Pensá la estructura de ese techo, que era con superficies bastante importantes. Me acuerdo que lo hizo con estructura de par y tensor. Tranquilamente podría haber sido con una cabreada, siendo que la cabreada me limita un poco más, porque por acá va a andar el cordón inferior. Acá igual tengo el tensor. No andamos muy lejos de las desventajas entre uno y otro, pero me permitía usar este espacio como un lugar de depósito, o en su defecto para pensar esta función de dejar oculto los equipos del aire acondicionado o cualquier otro tipo de instalación que se necesite. Lo alejo un poco. Por eso es que acá no hay carpeta de nivelación ni tampoco pongo solado. Sí la tengo que proteger a la losa, entonces le agrego el contrapiso, que ustedes ya saben, al igual que un entrepiso, que acá tenemos que trabajar con contrapisos de 5 o 6 centímetros como máximo. ¿Por qué? Porque va aplicado sobre una losa, no va sobre el terreno compactado natural. E incluso lo podría hacer al contrapiso alivianado o en su defecto de hormigón simple. No hace falta barrera de vapor, no hace falta hidrófuga, no hace falta que ponga una aislación térmica, que use el concepto de un contrapiso flotante. Queda ahí el detalle. Pasa de largo la columna. Quiero que sepan que la columna se la ve en vista, porque nosotros cortamos por vigas y el muro. Nunca vamos a cortar por la columna. Esta línea vertical junto con esta me están indicando el ancho de la columna, que pasa de largo. ¿Por qué? Porque yo estoy compartiendo el apoyo, tanto para el estrato superior como para el estrato inferior. Pero entre columna y columnas, que estaban puestas cada 5,20 de eje a eje, tengo que hacer el cerramiento. Y ese cerramiento lo van a hacer tal cual el concepto que tienen de construcciones 2 a la hora de hacer una celosía tipo italiana. ¿Se acuerdan las celosías italianas con las lamas metálicas tipo ángulo a 45? La Burdin-Sur es la vertical, pero la Burdin-Sur en realidad es de madera. Como esto lo vamos a hacer metálico, necesito tener un bastidor. Ese bastidor era travesaño inferior, travesaño superior. Los largueros estarían en vista, van puestos de forma vertical, y cada una de las lamas con un ángulo a 45 superpuestas así una encima de la otra. Acá abajo sí puedo usar un travesaño con un tubo estructural. Dejo una planchuela, esa planchuela lo dejo con anclajes a la viga para que directamente el tubo vaya por soldadura. A veces me dicen, ¿puedo poner tornillo más taco de expansión metálico? Y les digo, de poder se puede, pero esta cara del tubo nos va a quedar totalmente deformada por la presión que yo ejerza con el taco para llegar a la viga. Entonces, la forma correcta sería dejar una planchuela, anclajes y que vaya por soldadura ese travesaño inferior. Y acá arriba, como yo voy a tener que manejar la pendiente de este par, que no me la dan como dato, pero sí me están dando en la consigna que la cubierta es de chapa, entonces esta pendiente va a oscilar entre un 12 a un 15%. Para acompañarla a esa inclinación, ya no me conviene un tubo, porque el tubo es cuadrado rectangular. Si yo tengo que acompañar la inclinación, me conviene armar un travesaño superior que esté resuelto con una chapa plegada.
Incluso acá abajo también, si no quieren poner un tubo y lo quieren hacer con chapa plegada, es válido. Siendo que a esto lo vamos a rellenar después con mortero cementicio para darle mayor rigidez, mayor resistencia, y va a estar vinculado por soldadura a los largueros, que son los que van pegaditos al lado de la columna. Serían los verticales los largueros, los horizontales son los travesaños. Y cada una de estas lamas vinculada por soldadura a los largueros. Cuando ven el detalle me dicen, che, pero la viga reticulada está cargando todo el peso sobre el travesaño. Y yo les digo, no, vayan al planteo estructural y vean que cada una de estas vigas del par o de la cabriada que quieran dibujar apoya en la columna. Yo acá la columna la tengo en un segundo plano. ¿Por qué? Porque le tengo que dar prioridad a la celosía. Yo corto por el muro, por defecto corto por la celosía, no corto por la columna. Yo eso lo dejé aclarado acá en las especificaciones. Estructura resistente del estrato superior, estructura de par y tensor, formado por vigas reticuladas metálicas de sección compuestas por ángulos en L, de 4 milímetros de espesor, vinculadas entre sí por soldaduras, fijadas a la estructura de la columna, con soldadura a planchuela en espera. ¿Qué significa esto? Que yo acá voy a tener una planchuela. Esa planchuela está agarrada con pelos a la columna y ahí recién puedo vincular por soldadura. En este corte no puedo dibujar la planchuela, los anclajes, porque le estoy dando prioridad a la celosía. O lo dejan bien aclarado en la especificación como lo hice yo, o incluso les aconsejaría que hagan un pequeño esquema, dibujen una columna así en vista, hagan una sección cuadrada de 20 por 20 en perspectiva, marcan las líneas para que se entienda que es vertical, dejan 4 pelos en espera, la planchuela y ahí le sacan una flechita a esta parte. Fijada la estructura de la columna con soldadura a la planchuela en espera. No en este corte, porque si no va a quedar confuso, hay que darle prioridad a la celosía, pero sí cuando lo especifiquen, si lo pueden acompañar con algún gráfico esquemático, mucho, mucho mejor. Lo alejo. Yo en vez de trabajar con un perfil laminado en frío o un perfil laminado en caliente por las luces que ya estamos manejando, que eran de 15 metros, y ya les conviene siempre que tengan que armar un par, en construcciones 3 los finales son para trabajar con vigas reticuladas. Esta altura de la viga reticulada, ¿de dónde sale? Del predimensionado con H igual a L sobre 17. Y el mismo concepto que la cabriada, el cordón superior lo vamos a usar de 10 centímetros, el inferior también de 10. No pasa nada si la correa me da con mayor altura, porque acá la viga se la considera completa. Esta viga tiene 70 centímetros. Cada uno de los cordones actúa de forma individual. Esa es la única diferencia que tengo para darles con respecto a la cabriada. En la cabriada la correa va a estar relacionada a la altura del cordón superior, o en su defecto puede quedar más chica la correa, pero el cordón superior ser mayor. En el caso de la viga reticulada, como es constante la altura, desde donde empieza el voladizo hasta el final a la hora de unirse con el otro par, con la otra viga, los cordones van a seguir siendo con el mismo valor, el ideal, de 100 milímetros. No digo pulgadas porque esto no es madera, lo paso 4 pulgadas a 100 milímetros. Colocaré las correas siempre en coincidencia con los nudos. Si yo veo que esta separación es mayor a 90 centímetros, agrego una correa más. Ahora, si estas correas están separadas cada 60, 80 centímetros, ya no hace falta agregar por más que haya un nudo, porque estoy en correspondencia a las separaciones que admite el sistema. Y sobre eso vendrá la cubierta de chapa. En ninguna parte del detalle puse barrera de vapor. No hay ninguna línea en trazos que sea la barrera. No hay ninguna aislación térmica, no está el poliestireno, no está la lana de vidrio, no está la espuma de poliuretano, ni tampoco hay una aislación hidrófuga. Y ustedes me van a decir, bueno, pero en un techo es fundamental la aislación hidrófuga. La aislación hidrófuga indirectamente está dada por la cubierta de chapa. Esa es la característica o la condición que tiene un sobretecho climático.
Ahora, por sí solo, ahí como dibujé el par, las correas y la chapa, les digo, este techo se viene abajo, colapsa porque no tengo el tensor, algo que una y no haga que el par actúe como un caballete, que tiende a abrirse. Entonces, se recurre al concepto del tensor. Ya no tirante, porque estamos hablando de algo metálico, tengo un tensor que tiene un brazo metálico. Ese brazo metálico, ahí les puse las medidas 0,50, 0,10, lo puse en las especificaciones, que va todo vinculado por soldadura al cordón inferior. Voy a tener un mango roscado, que ese mango roscado es en donde yo voy a hacer presión para unir la estructura, que tiene o llegan 2 barras. Una barra corta, que esta está soldada al brazo, y esta barra va completa, o sea, siempre la tensión se da o en el medio, que las 2 barras sean iguales, cosa que muchas veces es complicado porque ahí la escalera sí o sí tiene que ser tipo tijera, porque no voy a tener dónde apoyarla, o si no, más bien van a ver que en las cocheras, digo cocheras porque es algo común que van a ir caminando por la calle y pueden entrar y ver, todas las cocheras tienen estos tensores con mangos roscados y lo van a ver generalmente en los extremos, porque a veces uno no tiene la escalera tipo tijera y ya el muro me sirve de apoyo o la viga, y bueno, y sería más sencillo darle el ajuste, generar una tensión. Tengo 2 opciones, que las 2 barras sean una varilla roscada, tiene que ser una barra rígida, o en su defecto que una sea una barra rígida y la que tiene mayor extensión sea un cable. Si deciden trabajar con un cable, ese tensor tiene que ser por lo menos de 25 milímetros, o sea, 2,5 centímetros. Para las luces que estamos viendo de entre 30 a 35, un tensor de 25. Si es una luz más chica, puede suceder que vean un tensor de 20, 18, 16. Eso sería como mínimo. Estos son súper chiquititos estos accesorios. Tienen 10, 5 centímetros. Igual puede variar según la marca. Este sería el caso de trabajar para cuando tenga el cable. Si quiero barras rígidas, ya no se le colocan los ganchitos en los extremos, directamente entra la varilla roscada al cuerpo principal de ese mango roscado. Lo alejo ahí un poco. Todos estos elementos tienen que aparecer en un solo dibujo, que es el corte principal de un sobretecho climático. De ahí les pueden pedir que muestren la unión entre viga reticulada y viga reticulada. Yo acá no lo tengo, pero cuando veamos, a ver si lo tengo acá, cuando veamos el techo de vidrio, ahí, cuando veamos el techo de vidrio, si bien cambia el tema ustedes van a tener solamente chapa, quiero que vean que se llegan a encontrar las 2 vigas reticuladas y todo ese punto va por soldadura. Como la cochera que les mostraba hace rato, que estaban las vigas pintadas en amarillo. ¿Cuál es la diferencia acá, más allá de que hay una cubierta de vidrio? Que a las correas las puse contenida dentro de la altura del cordón superior. ¿Qué significa esto? Quiero reducir la altura del paquete estructural. Yo en este que les estaba mostrando recién, estoy aumentando la altura, porque a las correas las pongo por arriba. Acá. Si yo a ese mismo ejemplo, viene alguno de ustedes y me dice, uy, pero la viga reticulada ya me está quedando, no sé, de 1,20 m, es muy grande, 1,20 m, no se asusten si las correas les dan de esos valores, que las vigas reticuladas les den con esos valores. Yo les voy a decir, cuando anden por el portal, vayan al ISI y vean las vigas reticuladas que sostienen el techo, son más altas que yo, por lo menos deben tener 1,70 m y pico, o más, me animo a decir 1,80 m, pero bueno. Más o menos para que se den una idea de que si hacen un predimensionado y son vigas grandes, no se asusten, tranquilamente puedo tener vigas reticuladas de 2 metros, 2,20 m. Hay de 0,70 para los finales más o menos que conozco, 0,70, 0,80, 1 metro, 1,20, hasta 1,80. Esto, si quieren, si de repente estamos muy justos con esa altura, yo podría bajarla a las correas. Tipo como cuando les explicaba un entramado de construcciones 2,
que ahí lo tienen subido en la plataforma el video, que yo puedo tener las vigas secundarias al mismo nivel que la principal, superpuestas por arriba o a media caja. Bueno, básicamente sería lo mismo, para que directamente sobre eso venga la chapa. Y ahí por lo menos le voy a estar ganando 20, 25 centímetros, dependiendo de la altura que tenga esa correa. Yo al sobretecho climático lo hice así, las correas por arriba, cosa de que cuando les explique vidrio, les muestre la otra opción. Ambas son válidas, ambas las pueden llegar a resolver. Nunca les van a dejar aclarado en el examen si usar una u otra. Va a quedar a elección de ustedes. Bien, bueno, hasta acá. ¿Alguna duda? En la altura de las correas esas, ¿no puede entrar polvillo? ¿Lo tapamos con una chapa plegada? ¿Cómo? A ver, vamos de nuevo. Ahí donde están justamente ahí. En este punto. Sí. Bien, ten en cuenta algo. Yo no lo dije, así que voy acá. Yo tengo que cerrar esto y tengo dos opciones. Hacer una especie de cielo raso. Yo le agrego acá unos tubitos, pueden ser unos tubos metálicos de 40 por 40, 30 por 30, y sobre eso vengo y lo cierro con una chapa plegada. Esa sería una opción, cosa que yo tenga todo este cerramiento junto con el de la celosía. O en su defecto, quizás que alguno me diga, bueno, no quiero, quiero que esa viga reticulada se vea, entonces yo les digo, acá van a tener que marcar en líneas, en trazo, como que continúa el muro, y lo vamos a cerrar con una chapa plegada. Y esto va completo hasta la chapa. Entonces, en ese caso, Nico, tenés dos opciones. O marcas en proyección, indicando que vas a hacer un cerramiento en los laterales, ya sea puede ser con una estructura de tubos o directamente una chapa que se agarre entre viga reticulada y viga reticulada, o desde afuera. Me parece que es más fácil la de afuera. Plantear tubitos que sean ni siquiera hace falta que lo predimensiones, 40 por 40, 30 por 30, y sobre eso ya le haces el revestimiento con una chapa plegada. Puede ser chapa lisa, con textura. No sé si esa es la pregunta. Sí, esa era mi pregunta. Gracias. Bien. Bueno. Y esto tengan en cuenta, yo puse 0,60 y si me guío del examen, para que quede en correspondencia, 0,80, porque teníamos 1,60, el alero, el voladizo, entonces la altura me quedaba a la mitad, 0,80. Siempre se toma la más baja, no van a querer poner en el medio 0,80, porque después cuando vengan con la pendiente, acá no les va a dar lugar para poner la celosía. Siempre la altura del estrato intermedio va en el extremo, donde se planta la celosía. Bien. ¿Chami? Sí. La viga reticulada, más o menos, ¿cada cuánto ponemos las diagonales? Son a 45, pero... En realidad te va a salir por el ángulo. Mira, vos cuando dibujes, vamos a poner exagerada, vos vas a dibujar, bueno, la inclinación del cordón superior, dibujas el vertical y te vas acá completo. Bueno, en este caso me vengo desde el voladizo, vos vas a venir con el ángulo entre 45 a 60, eso lo vas a elegir vos. Suponte que lo hagas cada 45, así aprovechás la escuadra. Pones el ángulo a 45 y en ese punto después tienes que trazar la vertical, claro, vos subís perpendicular al cordón superior y al cordón inferior. Y de nuevo desde ese punto traza el ángulo a 45, donde te coincida te vas perpendicular. Y eso te va dando. Bien, perfecto. O en su defecto, como les explicaba al comienzo de cuando tenían que dibujar la cabreada, si vos querés que todas las correas sean iguales, acá un segundo, si vos querés que todas las correas tengan la misma separación, así que bueno, como yo la tengo, ahí, vos vas a trazar, suponte una diagonal acá y vas con la vertical. Si vos ves que si esa diagonal te está quedando por debajo de los 45, bueno, tenés que saber de antemano que por la mitad vas a trazar una y ahí recién subís. No importa que acá no tengas que agregar. Claro, no hace falta ahí. No hace falta, siempre y cuando esta distancia entre una y otra no supere los 90 centímetros. Perfecto. Gracias. Bien. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo en realidad hoy quería explicar la parte del techo pabellón,
Pero como no llegamos con eso, les dejo una tarea hasta mañana. Ya les voy a poner por el grupo, así no nos superpongamos las voces. Yo mañana necesito darles clases, solamente que en este horario yo no podría, porque siempre vieron que los viernes yo les digo que la consulta es a las 7. Yo doy consulta mañana a las 7 de la tarde para los que se quieran conectar. Seguramente va a haber muchos en la consulta porque hay chicos de la mesa de julio que no se han presentado y se presentan ahora y ya me dijeron que mañana se van a conectar a las 7. Los invito si se quieren sumar, aunque sea para escuchar las dudas de sus compañeros. Y déjenme que me acomode con la agenda a ver si mañana, entre la siesta y la tarde, me hago un lugar como para dar la clase. Si alguno trabaja o no se puede conectar, me avisa y yo le grabo la clase. Pero eso ya lo vamos a charlar por el grupo. Ya les voy a proponer un horario para que podamos avanzar. Previo a eso, los dejo con tarea. Para que yo mañana les explique el techo pabellón, vamos a ganar un poco de tiempo y quiero que vean 2 videos, son cortitos. Uno en donde explico claraboya y en el otro donde explico una buhardilla rectangular. A estos 2 videos traten de darle una mirada, son cortitos, no son largos. Hasta mañana. Así, bueno, les explique primero cómo se arma un techo pabellón y esas 2 clases es montar sobre ese techo un accidente. Estos accidentes son típicos de los techos de construcción estrés, por eso que los quiero ver en vivo con ustedes, más allá de que les dejo este video, como para que vayan ganando tiempo, vayan viendo, vayan anotando dudas o algo que no estén entendiendo y me puedan preguntar. Y ya con eso van a ver que lo que nos resta es algo mucho más sencillo. La parte más compleja de techo son los accidentes. Vean el de la claraboya, que a esta claraboya yo en realidad la transformo también en lucernario, ya me van a escuchar hablar ahí de la diferencia entre claraboya y lucernario, y la buhardilla rectangular. La triangular les voy a explicar yo mañana en clases, pero estos 2, ténganlo visto antes de que nos conectemos a clase mañana. Bueno, chicos, ya les aviso por el grupo a ver cómo podemos coordinar algún horario. Voy a tratar de que todos puedan y si alguno trabajo se complica, le grabo la clase. Listo, chicos, desocupados por hoy. Gracias, Yami. Bueno, nos vemos. Chao. Listo, chao. Nos vemos. Que anden bien.